Sean bienvenidos a la segunda parte del iceberg de las películas de Batman. Pero antes de comenzar, te invito a ver la primera parte del iceberg en mi canal, y también a continuación, mencionaré algunos puntos que, por distintos motivos, no pude mencionar en los 3 primeros niveles del iceberg, y que eran dignos de formar parte. Y con el fin de que el iceberg esté un poco más completo, hablaré a detalle sobre ellos. Se le llamó Batmanía a la enorme expectativa que hubo por parte de los fans y los medios de comunicación por la película de Batman, en 1989. El lanzamiento del primer teaser de la película en los cines logró causar un gran impacto en los fans, quienes ya tenían contados los días para el estreno de la cinta. Muchas personas pagaban un boleto de cine solo para ver el tráiler de Batman, y al acabar de verlo, se iban sin importarles qué película iban a proyectar. Además, Warner Bros. Levantaron todavía más el hype gracias a su inversión en una gran campaña de marketing para la película, vendiéndose mercancía como juguetes, disfraces, ropa de todo tipo, cereales, revistas, artículos y productos de edición especial, entre muchas cosas más. Gracias a todo esto, Batman de 1989 se convirtió en uno de los estrenos más anticipados y exitosos en ese año. Patrick Leahy es un político y ex senador estadounidense, muy conocido entre el fandom del hombre murciélago por sus múltiples cameos en las películas de Batman, y en algunas series para la televisión. Esto se debe principalmente a que Leahy es un gran fanático de los cómics, pero particularmente, es un gran seguidor de Batman, incluso llegando a contribuir como escritor en algunos cómics del personaje. A Leahy se le pudo ver en cameos como en Batman Forever y Batman y Robin como un extra, en Batman el Caballero de la Noche Asciende como un miembro de la Junta de Wayne Enterprises, y en Batman contra Superman como un senador en la escena del juicio a Superman. Pero el que probablemente es su cameo más recordado, es la escena en que el Joker y sus matones interrumpen la fiesta de millonarios. En esta escena, Leahy interpretó a uno de los invitados que es amenazado por el Joker por recordarle a su padre. La película de Lego Batman del año 2017, es una de las más queridas y mejor recibidas del murciélago, llevando al personaje a una entrañable y emotiva aventura, pero en forma de figuras de Lego. Pero, algo que deja inquietos a muchos fans, es, ¿por qué no hay una secuela de Lego Batman? Y bueno, esta respuesta se resume en los fracasos en taquilla que fueron Lego Ninjago y Lego la película 2. Su mal desempeño económico desmotivó a Warner a seguir produciendo películas de Lego, incluyendo una secuela de Lego Batman, a pesar de que no fue un fracaso en taquilla. Y lo que le pondría el clavo definitivo al ataúd, fue la venta de los derechos de Lego y la compra por parte de Universal, estudio que actualmente tiene sus propios planes para la franquicia de Lego en el cine. Según palabras de Chris McKay, director de Lego Batman, dijo que en 2018 se escribió un guión para una continuación, pero, como tal, no iba a ser una secuela, sino que iba a ser una película protagonizada por los miembros de la Liga de la Justicia, razón por la que se titulaba Super Friends. Y tendrían como principales villanos a Lex Luthor y OMAC. Algo que olvidé mencionar en el punto de Batman año 1 de Darren Aronofsky, es que su director pensó en el actor Joaquin Phoenix para interpretar a Batman en su película, y se dice que incluso llegó a compartirlo con el estudio, quienes se demostraron reacios a considerarlo como Batman, ya que no veían en Phoenix como un actor que atrajera al público. A pesar de que el proyecto se canceló y que Phoenix no terminara interpretando a Batman, muy curiosamente casi un par de décadas después, Phoenix terminó interpretando al archienemigo de Batman por excelencia, el Joker, en su propia película en 2019, y en su posterior secuela en 2024. Ahora sí, continuemos con los siguientes niveles del iceberg. Los niveles más profundos, interesantes, pero sobre todo, oscuros sobre las películas de Batman. En febrero del año 2007, se anunció que Warner había iniciado el desarrollo de una película sobre el equipo de superhéroes más emblemáticos de los cómics de DC, la Liga de la Justicia.
La película iba a ser dirigida por Josh Miller, director de la saga de Mad Max, y poco después del anuncio del director, los castings de los actores quienes interpretarían los icónicos héroes de este equipo, salieron a la luz. Y entre ellos, se anunció que el actor, Armie Hammer, interpretaría a nadie más ni menos, que al hombre murciélago de Gótica, Batman. Se sabe que, en el guión de la película, Batman iba a tener un rol importante, pues en la historia, Bruce Wayne es poseedor de una tecnología llamada Brother Eye, que le permite vigilar y saber todo sobre los metahumanos y los héroes poderosos, con el fin de erradicarlos en caso de que sean un peligro para la sociedad. Pero todo se vendría abajo cuando el villano de la historia, Maxwell Lord, se apodera de Brother Eye, no solo para usarlo en contra de Batman, sino también en contra de todos los héroes y metahumanos de la Tierra. Es gracias a esto que héroes como Superman, la Mujer Maravilla, Flash, Aquaman, Linterna Verde y el Detective Marciano, se unen para detener la amenaza de Maxwell Lord, y poco después, Batman se uniría a los héroes para intentar reparar su error. La producción ya tenía casi todo preparado para filmar la película, pero desgraciadamente, muchos inesperados problemas surgieron a último momento, lo que arruinaron sus planes por completo, como la huelga de escritores del año 2007, la expiración de los contratos de los actores, la falta de los permisos necesarios para filmar en Australia, país natal del director, y el lamentable deceso de la diseñadora de vestuario, quien dejó sin terminar sus trabajos en los trajes de los superhéroes, incluyendo el de Batman. La película se canceló en el año 2008, y nos dejó con las ganas de ver a Armie Hammer como el Caballero Oscuro, aunque algunos fans en la actualidad han demostrado su alivio, principalmente por las recientes polémicas que han involucrado a Hammer en los últimos años. Curiosamente, y como un dato adicional y bastante curioso, recientemente se anunció que Armie Hammer regresará a la actuación en una nueva cinta titulada El Caballero Oscuro, que no tiene nada que ver con Batman, y será dirigida por el maestro de las adaptaciones de videojuegos al cine, Uwe Boll. La filmación de Batman 1989 no fue una experiencia fácil para Tim Burton, pues tuvo que lidiar con las exigencias y cambios por parte del estudio, que, en cierta forma, deformó la visión que el director tenía en mente para la película. Se sabe que Warner, a pesar de que ya se tenía a la mano un guión completo, satisfactorio, y el cual aprobaron para que Burton comenzara la producción, ellos exigieron cambios antes y durante la filmación que frustraron al director. Burton también se sintió abrumado de que Warner encargara sin su aprobación muchos sets y escenarios para grabar nuevas escenas que no estaban en el guión, como las escenas de la iglesia y el campanario. De igual forma, le pareció muy difícil tener que lidiar con las exigencias creativas por parte de Jack Nicholson, y a los regaños del actor, Jack Palance, quien interpretó a Carl Wilson en la cinta. Todo esto y mucho más, influyó en la mala experiencia de Burton en la producción de la primera película de Batman, al perder el control de su propio film. Es posible que, al tratarse de su primera gran producción como director, le resultase difícil manejar muchos de los aspectos de Batman, pues anteriormente venía de dirigir un par de películas de bajo presupuesto. Pero bueno, le sirvió de experiencia, y se ganaría completa libertad creativa en la secuela. Recientemente en 2024, se estrenó la secuela del Joker, que tiene como coprotagonista a la icónica pareja del príncipe payaso del crimen en los cómics, Harley Quinn. Dejando a un lado su desastrosa recepción que tuvo en crítica y taquilla, es interesante mencionar que esta cinta no fue la primera en proponer una idea acerca de una película enfocada en estos dos personajes. Pues ya desde hace algunos años atrás, se barajeó esta idea para ambientarse nada más ni menos que en el DC Extended Universe. Concretamente a mediados del año 2017, se anunció que Warner Bros. Estaba desarrollando una película protagonizada por el Joker y Harley Quinn, y que serían interpretados por los actores quienes poseían estos roles en este universo, los cuales eran Jared Leto y Margot Robbie. Y no solo fue el anuncio del proyecto, sino que también anunciaron que ya había escritores y directores contratados para llevar adelante la película, siendo los elegidos la pareja de directores y escritores, Glenn Ficarra y John Requa, conocidos por dirigir comedias románticas. Según distintas fuentes, la película habría sido una historia de amor criminal muy loca y retorcida, describiéndola como similar a la película Cuando Harry conoció a Sally, de 1989. Sin embargo, el proyecto no terminaría despegando del todo, pues a inicios del 2019, se informó que la película se canceló sin dar muchas explicaciones.
Se dice que la razón principal por la que Warner mandó a desarrollar este proyecto así porque sí, fue para aprovechar al máximo los contratos de Leto y Robbie para interpretar a estos personajes antes de que caducaran. Y, bueno, nada más que avale su razón para existir y estrenarse en los cines. Este proyecto no levantó ningún interés entre los fans del murciélago, y solo evidenciaba el manejo tan torpe que Warner tenía con la marca DC, al no darle películas a los superhéroes más icónicos y queridos de la Liga de la Justicia, pero sí darle y planear múltiples películas de la Guasona. Heath Ledger fue un talentoso actor de origen australiano, mejor conocido por sus roles en películas como 10 cosas que odio sobre ti, Secreto en la montaña, y Batman el Caballero de la Noche, en esta última interpretando al archienemigo más icónico del hombre murciélago, el Joker, gran interpretación que le valió un premio Oscar. Aunque, de forma póstuma. Ledger fue elegido como el Joker en agosto del año 2006, y comenzaron a filmar la película de abril a noviembre del año 2007. En enero del año 2008, mientras la película se encontraba en proceso de edición, Nolan recibió una llamada que le comunicó una lamentable noticia que absolutamente nadie esperaba en ese momento. Ledger fue encontrado sin vida en su habitación. La noticia impactó a todo el mundo, incluyendo a todo el equipo y elenco que trabajó con él en la segunda parte de Batman. Como el Joker fue uno de los últimos papeles en su carrera, surgieron rumores de que la sanidad mental de Ledger se vio seriamente afectada por su compromiso en el rol del payaso del crimen, a tal punto de que no dejaba de ser este personaje incluso cuando las cámaras dejaban de grabar, algo que haría un actor de método, y habría influido en su muerte. Todos estos rumores fueron desmentidos por el director y miembros del elenco de la película, pues afirmaron que Ledger se comportaba como todo un profesional, dejando de actuar cuando llegaban al corte y al descanso, e incluso, él mismo pedía opiniones a sus compañeros de elenco para mejorar su actuación. Su posterior y lamentable deceso se debió a una sobredosis accidental de medicamentos recetados, y no a un suicidio como muchos rumores afirmaban. Como escucharon, su rol del Joker no influyó en absoluto en su fallecimiento, como aseguraban en varios medios en aquellos años. Y tampoco Ledger era un actor de método, no como otro cierto actor que llevó las cosas demasiado lejos y terminó en el olvido. No es novedad, no soy el primero en decirlo, pero siempre se dirá y todos estarán de acuerdo que Batman y Robin de 1997 fue, en definitiva, un desastre de proporciones épicas que sepultó a Batman en el cine por varios años hasta la llegada de Nolan en 2005. Tras el éxito en taquilla que fue Batman Forever, Warner aceleró el desarrollo de la cuarta entrega para estrenarse en 2 años, a diferencia de las anteriores entregas que demoraban 3 años. El estudio contrató nuevamente a Joel Schumacher para dirigir, y a Akiva Goldsman para escribir el libreto, dejándoles en claro que tenían que priorizar una visión mucho más colorida e infantil para asegurar la venta de juguetes y otros productos dirigidos para los niños, razón por la que muchos diseñadores de juguetes estuvieron involucrados en la producción, como los vestuarios de los héroes, villanos, y vehículos usados en la película. Por supuesto, sin darle mucha importancia a la historia que querían contar. Tras una acelerada producción y varias decisiones creativas muy cuestionables, Batman y Robin se estrenó el 20 de junio de 1997, y fue universalmente vapuleada por los críticos, los fans y el público en general, criticándose las actuaciones, la historia, el tono tan absurdo y pintoresco, el humor y la falta de sentido del ridículo en la parte visual del film. Como tal, Batman y Robin no fue un fracaso en taquilla, pero los números no estuvieron a la altura de sus predecesoras, por lo que se le consideró una decepción, y metió a Batman en el congelador por unos años. Tanto Schumacher como George Clooney se han disculpado en múltiples ocasiones por lo tan mal que resultó la película, sin dudar de que su resultado manchó sus carreras y las de otros involucrados. Sin embargo, no todo fue tan malo con el resultado de Batman y Robin, pues se considera que el desastre de esta producción ayudó a reflexionar a otros estudios sobre cómo hacer películas de superhéroes, tomando una perspectiva más seria y menos caricaturesca, naciendo películas como Blade y los X-Men en posteriores años. Cintas de superhéroes que definieron un nuevo molde para las futuras producciones sobre superhéroes salidos de los cómics. Debo aclarar que esto es solo un rumor que ha cruzado por internet desde hace varios años, y que no es una verdad absoluta, pero sin duda, suena interesante.
Se dice que la cancelación de Batman contra Superman que Warner tenía planeado en 2002, y el cual lo mencionamos en el nivel 2 del iceberg, fue algo que el director, Christopher Nolan, planeó desde las sombras para que el proyecto se derrumbara. El rumor dice que Nolan, quien en ese momento ya tenía su propuesta para Batman Inicia, no estaba nada contento con que se hiciera otra producción que involucrara a este héroe a la par del suyo, pues quería que el estudio solo se enfocara en su proyecto del hombre murciélago, por lo que concibió una idea. Esta idea fue visitar personalmente al director contratado para Batman contra Superman, Wolfgang Petersen, para ofrecerle un trato. En esos años, Nolan tenía en su poder un proyecto sobre Troya, el cual originalmente él iba a dirigir, pero decidió dárselo a Petersen, a cambio de que renunciara a dirigir Batman contra Superman. Y al final se cumplió, Petersen declinó dirigir Batman contra Superman a favor de trabajar en Troya, Warner canceló este proyecto para enfocarse en películas individuales de estos dos personajes, y Nolan pudo hacer su película de Batman sin que se hiciera otra versión del personaje aparte del suyo. Como dije y vuelvo a recalcar, todo esto es solo un rumor, y lo único que es cierto de todo esto, es que Nolan originalmente sí iba a dirigir Troya, hasta que pasó a manos de Petersen por misteriosas razones. Posiblemente, una de las películas más soñadas por los fans del hombre murciélago, es sin duda una adaptación de Batman Beyond, o por su título en español, Batman del futuro, de la serie animada del mismo nombre de finales de los 90. Aunque en los últimos años y como muchos sabrán, han salido distintos detalles sobre un film animado de Batman Beyond aparentemente cancelada por el estudio en 2023, la realidad es que la idea de llevar a Batman del futuro al cine, no es nada nuevo, y de hecho, se trabajó en un proyecto, un año después del estreno de la serie animada. El concepto de Batman Beyond fue lo suficientemente atractivo como para que Warner se pusiera manos a la obra para hacer una película live action en el año 2000, con el fin de resucitar a Batman, luego del desastre que fue Batman y Robin. El director, Boaz Yakin, fue contratado para dirigir y escribir la película, y este tenía en mente al actor, Clint Eastwood, para interpretar al anciano Bruce Wayne de más de 70 años de edad. Pero tras un año de desarrollo y escrituras, el director, Boaz Yakin, renunció a la dirección, y hay dos versiones del por qué se fue de este proyecto. La primera versión, fue por diferencias creativas con el estudio, pues Yakin, quería una película nihilista, violenta, oscura y con malas palabras, algo que sobrepasaba a la clasificación PG-13 que el estudio tenía en mente. Y la segunda versión, es que el director se sentía incapaz o inseguro de hacer la película, por lo que voluntariamente renunció para evitar hacer un desastre. No habría ningún intento en hacer Batman Beyond, hasta en 2022, más de 20 años después, cuando se informó que la escritora, Christina Hodson, se encontraba trabajando en un guión de Batman Beyond a pedido de Walter Hamada, y el cual estaría ambientado en el DCU, con Michael Keaton interpretando a la versión anciana de Bruce Wayne, aprovechando su regreso en The Flash. Pero como adivinarán, el proyecto no duró mucho tras la formación de DC Studios y el reinicio completo del universo DC, muriendo junto con el DCU y la administración de Hamada. En la actualidad, varios fans apoyan el proyecto de animación estilo Spider-Verse de Batman Beyond con el escritor de Rápidos y Furiosos 9, pero lo que no muchos saben, es que este proyecto, según algunos insiders y periodistas, no está cancelada, sino pausada tras la llegada de la nueva administración en Warner, por lo que todavía existen algunas esperanzas de que se lleve adelante, claro, si DC Studios está de acuerdo. Contrario a lo que muchos piensan, Christopher Nolan en verdad consideró que el Joker tuviese una aparición en El Caballero de la Noche Asciende, a pesar del lamentable deceso de Heath Ledger. Lo que Nolan tenía en mente, era usar distintas escenas eliminadas del Joker en El Caballero de la Noche del 2008, y mezclarlas con efectos especiales por computadora para colocarlas en breves escenas para la tercera y última entrega. Esta idea fue concebida por Nolan, luego de quedar impresionado por cómo Bryan Singer trajo nuevamente a la vida al Jor-El de Marlon Brando en Superman Regresa, del 2006. Sin embargo, tras pensarlo muy bien en varias ocasiones antes de escribir el guión, Nolan decidió alejarse de esta idea, pues consideró que usar material eliminado del actor para resucitar al personaje era una falta de respeto a Ledger, y finalmente no incluyó al Joker en la tercera película, tampoco se menciona en ningún momento al payaso en toda la película, ni mucho menos Nolan recurrió a un recast para que alguien lo interpretara.
Esto nos deja pensando, ¿qué clase de escenas con el Joker tuvo en mente Nolan para Batman el Caballero de la Noche Asciende? Déjame saber tus teorías en los comentarios. Existen varias escenas eliminadas en las películas de Batman, pero hay algunas que, por alguna razón, Warner Brothers no los han hecho públicos para la audiencia, provocando cierta inquietud e intriga entre los fans, preguntándose, ¿qué muestran estas escenas? Aunque hasta el día de hoy, hay muchas escenas eliminadas que Warner reservan en el estudio, hay imágenes y fotografías de algunas escenas que avalan su existencia. En la primera película de Batman de Tim Burton, existen fotos de algunas escenas eliminadas bastante curiosas. Como fotos en el que Batman se enfrenta en una pelea con el secuaz número 1 del Joker, Bob. Y resulta curioso, ya que, en la película, el personaje de Bob se acobarda en enfrentarse contra el murciélago, y termina huyendo, por lo que estas fotos, nos revela que originalmente, Batman iba a tener un combate elaborado con este personaje. Pero al final decidieron optar por un giro humorístico. En otras fotos, se revela que filmaron algunas escenas en el que Batman, después de salvar a Vicky Vale de la caída en la catedral, trata de escapar de la policía, hasta que ellos encuentran a quien aparentemente es Batman tirado en el suelo cubierto completamente por su capa, pero ellos al quitar esta prenda, se dan cuenta de que fue una distracción del murciélago, pues se quitó la capa para cubrir el cuerpo del periodista Alexander Knox, quien seguía inconsciente luego del desfile del Joker. En otra escena, Batman salva a una niña de los matones del Joker, y esta impresionada, pregunta si es Halloween, por el traje que lleva puesto. De esta escena sí que existe el video subido en internet, y puedes corroborarlo tú mismo o tú misma. Con el Caballero de la Noche, existen un par de fotografías que evidencian la existencia de algunas escenas eliminadas. Como la del Joker dentro de lo que parece ser un vehículo, esta escena mostraría cómo el payaso escapa de la fiesta de Bruce Wayne, después de que Batman salvara a Rachel. Pues, como sabrán, en la película luego de que el Joker arrojara a la mujer desde la ventana y Batman la salve, se corta la escena, dejándonos con la duda sobre cómo el Joker escapó. En otra fotografía, se ve al Joker dentro del autobús, después de que explote todo el hospital de Gótica. El caso de las dos primeras películas de Batman de Nolan es sin duda interesante, pues existen rumores de que el director, no solo eliminó las escenas que te mencioné anteriormente, sino también, eliminó muchas otras que poco se conocen. Algunas no se filmaron, pero estaban en el guión, y otras supuestamente están archivadas en los estudios Warner. Una de las que se mencionan, es un momento de la escena del asesinato de los Wayne en Batman Inicia, pues se dice que justo después de que los Wayne mueren, y que el asesino, Chill, huye, este en un momento se detiene para ver al pequeño Bruce completamente traumado, y Chill comienza a reírse como si se estuviera burlándose del niño. Presuntamente se borró por ser un momento muy cruel y oscuro. En El Caballero de la Noche, se dice que se borraron escenas que explicaban el trágico pasado de Harvey Dent con sus padres, lo que influiría en tomar sus decisiones al azar con su moneda. James Gunn es un cineasta y escritor muy reconocido por haber sido el principal arquitecto de la trilogía de los Guardianes de la Galaxia de Marvel Studios, y hoy en día, es el co-CEO de DC Studios. Aunque actualmente, Gunn tiene una buena reputación como director y escritor, lastimosamente en el pasado, Gunn se caracterizaba por querer llamar la atención de forma fácil y hasta algo detestable, lanzando comentarios ofensivos y destructivos hacia muchas cosas, incluyendo a las películas de Batman. En 2023, se descubrió uno de los perfiles de Facebook de James Gunn, donde se encontraron comentarios de hace más de 10 años, dirigidas a las películas de Batman de Tim Burton, en donde criticaba todo el trabajo de Burton en las películas, como la banda sonora, la escritura, y muchos elementos. Dos de los comentarios que más llamaron la atención, es uno donde dijo que Jack Nicholson, se veía como un travesti con el maquillaje del Joker que le pusieron en la película. Y el otro comentario, es donde Gunn asegura que las películas de Batman de Burton, hace ver como una obra maestra a la criticada versión del Planeta de los Simios de este director. Y no solo critico el trabajo de Burton, también dedico unos comentarios hacia el Batman de Christopher Nolan, como negarse a considerar a Batman Inicia como una influencia en el género de los superhéroes o una buena película.
Los comentarios de Gunn se habrían ignorado o respetado de haber sido opiniones y puntos de vista constructivos, pero el cineasta los escribió con pocos fundamentos y con evidentes fines de molestar a los que les gusta estas películas, algo que llamó mucho la atención en el momento de su descubrimiento. En la actualidad, Gunn no solo se ha disculpado por estos comentarios, sino también por muchos otros más que ha escrito en el pasado, en su época más oscura en Internet. De cierta forma, hoy en día le sigue pesando, y de hecho, casi le costó la dirección en Guardianes de la Galaxia 3. Tal cual como lo está pasando la nueva película de Superman actualmente, The Batman de Matt Reeves sufrió de una avalancha de críticas, rumores falsos y datos completamente erróneos desde su anuncio tras la cancelación de la película de Affleck. Como, por ejemplo, se aseguraba que Matt Reeves y Robert Pattinson se peleaban de forma física y verbal constantemente en el set, lo que comprometió el contrato de Pattinson en aparecer en futuras secuelas, pero todo esto fue desmentido poco después. Otros rumores mencionaban que el presupuesto se excedió hasta más de $300 millones, y que sí o sí la película tenía que recaudar más de $1.000 millones para considerársele un éxito modesto. Otro rumor mencionaba que Robert Pattinson no logró subir de peso, por lo que el traje de Batman le quedaba demasiado grande, y que por esa razón, se tuvo que pausar el rodaje de la cinta para darle tiempo a Pattinson de subir de peso. Esos y muchos rumores absurdos más, fueron los que atacaron a la película para hacerlo quedar mal en redes sociales, pero afortunadamente, todo esto no terminó afectándole en crítica, ni mucho menos en taquilla. Matthew Modine es un actor estadounidense quien interpretó al oficial, Peter Foley, en El Caballero de la Noche Asciende. Como sabemos, en la película este personaje muere de una forma abrupta, pues la edición corta a donde el Tumblr pasa justo al lado de él, completamente muerto en el suelo. En posteriores años al estreno de la cinta, Matthew Modine ha explicado en entrevistas que, originalmente, se filmó la muerte completa de su personaje, pero que fue borrada presuntamente, porque la escena le habría otorgado la clasificación R a la película. Modine reveló que su personaje era atropellado brutalmente por el Tumblr donde iba Talia al Ghul como copiloto, y su cuerpo caía de forma muy violenta en el suelo, matándolo inmediatamente. El actor fue testigo de cómo filmaron la escena con su doble de acción. Mi doble de acción recibió un golpe del auto. Pusieron un plexiglas al frente del auto y lo golpearon, le colocaron cuerdas para que lo alzaran en el aire, lo hacían volar y luego lo soltaron a 15 pies de altura. El sonido que hacía el cuerpo al tocar el concreto acolchonado enfrente de la casa de bolsa de Nueva York era algo enfermizo. Modine también dijo que luego de filmar la escena, vio que el director, Christopher Nolan, estaba notablemente preocupado por el estado del doble, y también por la brutalidad que resultó ser la escena. Recuerdo que vi a Christopher Nolan cuando filmó la escena y su cara estaba pálida. Él comentó, ok, continuemos, lo tenemos todo, pero se notaba un rostro que gritaba, oh, por Dios. Ese tipo se va a levantar. ¿Está bien? Por desgracia, si hubieran puesto eso en la película, la clasificación hubiera sido no apto para menores de 17 por la violencia. Al día de hoy, esta escena no se ha revelado al público. ¿Pero tú qué piensas de esto? ¿Tú crees que esta escena le habría otorgado a la película la clasificación R? Déjamelo saber en los comentarios. Difícil de creer que Warner, al ver los avances en el rodaje de Batman y Robin, creyeron que la película sería todo un éxito en su estreno en el verano de 1997. Razón por la que, durante esa etapa en la producción, se convocó al director Joel Schumacher y al escritor Akiva Goldsman para ofrecerles la propuesta en trabajar en una quinta entrega. Schumacher aceptó gustoso hacer una nueva cinta de Batman después del estreno de Batman y Robin, pero Akiva Goldsman rechazó escribir un nuevo guión, por lo que Warner contrató a un nuevo escritor llamado Mark Protosevich, un escritor novato y completamente desconocido en esos años. Schumacher y Protosevich estaban muy de acuerdo en que la quinta entrega de Batman tenía que regresar al tono oscuro de las películas de Burton, por lo que el escritor en base a esta idea, escribió su guión titulado, Batman Unchained, en traducción, Batman desencadenado. La trama tendría a Batman, Robin y a Batichica persiguiendo a un nuevo villano, el Dr. Jonathan Crane, quien aterroriza a toda la ciudad bajo el alias del espantapájaros.
Crane no estaría solo, pues conseguiría la ayuda de Harley Quinn, quien en esta versión sería una fabricante de juguetes, y no sería una psiquiatra, ni mucho menos la pareja del Joker, sino su hija. Harley se uniría al plan del espantapájaros para acabar con Batman, ya que buscaría venganza en contra del murciélago al enterarse que fue él quien mató a su padre, arrojándolo desde el campanario de la iglesia. Luego de descubrir la identidad secreta de Batman, el espantapájaros pondría en marcha su plan, que es hacer que Bruce Wayne caiga en la locura absoluta al ser expuesto al gas del miedo, con el fin de que sea encerrado en el asilo Arkham. Los efectos del gas del miedo provocan que Bruce se distancie de la realidad y comience a tener alucinaciones, una de ellas y la más recurrente, es el Joker siguiéndolo a todos lados, con el único fin de burlarse de él. Batman deberá aprender a enfrentar y superar sus propios miedos para que estos no lo consuman, y pueda conservar su cordura para detener al espantapájaros y a Harley Quinn. El guión tenía un tono mucho más oscuro, contrastando con los tonos de las últimas cintas de Batman, sin embargo, todo se detuvo tras el fracaso de Batman y Robin. Warner ya no estaba interesado en una secuela, por lo que desechó el escrito de Protosevich, y recurrir a otras ideas. A pesar de que el escrito de Batman Unchained fue desechado, algunas ideas muy interesantes se rescataron para futuros proyectos de Batman, como en Batman Inicia, en la escena en el que Bruce se rodea de miles de murciélagos en la cueva, está sacada del guión de Unchained, y es una de las alucinaciones de Bruce bajo los efectos del gas del miedo. Y más interesante aún es el caso del videojuego, Batman Arkham Knight, donde Batman al estar bajo los efectos del gas del miedo, constantemente tiene alucinaciones del Joker siguiéndolo a todos lados, idea del guión de Protosevich. Como dato adicional, por un tiempo a este guión se le conoció erróneamente como Batman Triumphant, o por su traducción, Batman Triunfante. Make the Batfleck Movie, o por su traducción, hagan la película de Batfleck, es un hashtag de Twitter, en apoyo a que se lleve adelante la película de Batman de Ben Affleck, el cual hablamos en el nivel 3, tras su lamentable cancelación y reelaboración en 2017. De esta manera, algunos fans exigen a Warner o a DC Studios en redes sociales, a que se haga la película del hombre murciélago que Ben Affleck jamás pudo hacer, algo similar a como lo fue con la Liga de la Justicia de Snyder. Sin embargo, y para ser realistas, es prácticamente imposible que la película se haga actualmente, ya que, extrañamente, su cancelación no fue por culpa de Warner como lo ha sido en la mayoría de los proyectos de DC, sino que el culpable fue el mismo autor y la cabeza principal del proyecto, Ben Affleck, quien perdió interés y motivación no solo para hacer su film, sino también en interpretar al encapotado. Y otra cosa que entierra esta esperanza, es el éxito que ha tenido el universo de Batman de Matt Reeves hasta el momento, y la preparación de un nuevo proyecto del murciélago en el universo compartido que se está desarrollando actualmente. Tanto Ben Affleck, Warner y DC, ya no tienen ni una pizca interés por visitar al Batman del DCU, ni mucho menos al universo en el que perteneció, por el simple hecho de que no funcionó y no conectó en la mayoría de las audiencias como se esperaba, y no Patricio, el fandom de Snyder no cuenta, pues al fin de cuentas, son una minoría. Esta es la última propuesta para una película de Batman que se le hizo a Warner luego del fracaso de Batman y Robin, que explicaré en este iceberg. Batman, Dark Knight, fue el título de un guión escrito por Lee Shapiro y Stephen Weiss, dos grandes fanáticos del murciélago quienes entregaron en 1998 su guión para una nueva cinta del encapotado, que no era un reinicio como tal, sino una especie de continuación de las películas de Burton y Schumacher. Ambos escritores sabían a la perfección que nadie quería volver a ver el Batman infantil de Schumacher, por lo que escribieron su guión inspirándose en las películas de Burton, en el cómic El regreso del Caballero de la Noche, y en el guión escrito por Mark Protosevich, Batman Unchained. El escrito de Shapiro y Weiss presentaba a un Bruce Wayne retirado de su cruzada, pues los criminales ya no se asustaban con la presencia del murciélago, y Gótica dejó de confiar en él, por lo que Bruce se autoaísla en su propia mansión. Por otro lado, Dick Grayson, Robin, asiste a la Universidad de Ciudad Gótica, y uno de sus profesores resulta ser Jonathan Crane, alias el Espantapájaros, quien también trabaja como psiquiatra en Arkham. Crane lleva a cabo experimentos bastante peligrosos con sus pacientes en Arkham para desarrollar su famoso gas del miedo, lo que lo lleva a tener acaloradas discusiones con su colega, el Dr. Kirk Langstrom, quien no está de acuerdo con el trato que sufren los pacientes, considerándolo poco ético.
El Dr. Crane, harto de tener que lidiar con las quejas de su colega, crea un suero que es administrado en el Dr. Langstrom, lo que le provoca cambios violentos en su organismo y apariencia física, transformándolo en un híbrido antropomórfico mitad murciélago, personaje que en los cómics se le conoce como Man-Bat. El suero también altera la mente de Langstrom, convirtiéndolo en ser salvaje e imparable, lo que lo lleva a cometer múltiples asesinatos y ataques violentos en Gótica. Todos los ciudadanos apuntan a Batman como el principal culpable, pues ellos creen que aquella criatura es el regreso del hombre murciélago sediento de sangre. Bruce, al enterarse de todo esto, vuelve a ponerse la capucha para resolver este caso, salvar a los ciudadanos, y limpiar su nombre que ha sido manchado de sangre. Warner en verdad se vio bastante interesado en el escrito de Shapiro y Weiss, ya que volvía al tono oscuro que caracterizó a las películas de Burton. Tanto se interesaron en el guión que descartaron el proyecto basado en el cómic del regreso del Caballero de la Noche de Frank Miller. Sin embargo, el guión no duró mucho en la mesa tras el interés de Warner en una adaptación del cómic Año 1 de Frank Miller, por lo que terminaron descartando Batman Dark Knight. Algo que se ha debatido últimamente en las redes sociales, es sobre la culpabilidad del director, Joel Schumacher, en el resultado de las dos películas de Batman que dirigió, las entregas más criticadas del hombre murciélago en el cine. Pues hay opiniones que defienden a este director, de ser una víctima del estudio Warner Brothers, a quienes se les apuntan como los principales y únicos culpables de los desastres. Estas opiniones se basan no solo en el hecho de que Schumacher era un gran fan del personaje, sino también que él propuso ideas interesantes como adaptar cómics como Batman Año 1, y Batman el Caballero de la Noche Regresa, ideas que Warner rechazó por ser demasiado oscuras, pero esto no desmotivó al director de seguir en el proyecto. También cuenta el hecho de que Schumacher tuvo un corte completamente diferente de Batman Forever, donde el tono era mucho más oscuro y exploraba la psique de Bruce Wayne, pero Warner mutiló la película hasta convertirla en un simple espectáculo. Y, sobre todo, las constantes exigencias y presiones del estudio por hacer de la saga de películas de Batman en productos dirigidos al público infantil, tratando de atraer a todos los públicos. Algo que al final le pesó más a Joel Schumacher que al estudio Warner. Si bien, es indudable que Schumacher tuvo que aguantar las ideas, límites y exigencias de Warner, personalmente, no considero que sea una víctima, ya que al final, fue su responsabilidad como director el haber permitido que el estudio tomara poder en sus películas de Batman. Schumacher tuvo la oportunidad de dejar en claro sus ideas y visión para sus películas de Batman, también pudo haberse retirado de sus proyectos al ver que no se le estaba respetando como director, pero no lo hizo, en cambio decidió permanecer como director y seguir casi al pie de la letra las condiciones y notas que el estudio le imponía. En traducción, la culpa sí la tuvo Warner, pero también fue culpa de Schumacher por no defender su visión y acceder a sus peticiones. E incluso en entrevistas, el propio Schumacher asume su responsabilidad en el resultado desastroso de Batman y Robin, reconociendo su error. If I disappointed them in any way, then I really want to apologize, because it wasn't my intention. My intention was just to entertain them. En octubre del año 2018, se informó de varios problemas que ocurrieron durante el rodaje de la primera cinta del Joker, y que involucra a los extras que participaron para la filmación de las escenas dentro de los vagones del metro. Según la fuente Variety, durante la filmación en el metro de Brooklyn, varios extras se quedaron encerrados en los vagones del metro por 3 horas, y al no permitírseles la salida y el descanso, estos comenzaron a golpear las puertas y exigiendo la salida. Al no abrirles las puertas, los extras empezaron a hacer sus necesidades en las vías, así de caótico fue la situación. Todo lo ocurrido fue confirmado por una fuente involucrada en la producción, y también mencionó que los extras mandaron una carta de queja a la SAG-AFTRA, el sindicato estadounidense que representa a actores, por la violación a las reglas y a sus derechos en la filmación del Joker. Todo se resolvió al mandar a un representante de la SAG-AFTRA a la producción y hacer seguimiento en el caso. Sin embargo, no evitó que problemas bastante similares ocurrieran con los extras durante el rodaje de la secuela, Folia Deux, a inicios del año 2023.
Desde su tráiler hasta el estreno de la película, El Acertijo en The Batman del 2022, atrajo mucha atención por parte de los fans de los cómics, ya que esta adaptación presentaba a este personaje vistiendo una extraña máscara de cuero, con anteojos, y un gran abrigo verde. Algo muy inusual en este personaje a comparación de sus vestimentas más tradicionales en los cómics. Las explicaciones sobre la vestimenta del Acertijo serían explicados por el director y escritor Matt Reeves, quien reveló en entrevistas que la apariencia del Acertijo se inspiró en un infame asesino en serie de los años 60. El Zodíaco fue el seudónimo por cómo se le conoció a un asesino en serie quien principalmente asesinó a parejas jóvenes en los años 1968 y 1969 en San Francisco. En algunos de sus ataques, el Zodíaco vestía con una capucha negra similar al de los verdugos, gafas de sol, y un traje holgado. Este asesino se volvió en un dolor de cabeza para las autoridades, pues constantemente mandaba cartas a los periódicos para burlarse de la policía y amenazando con seguir matando, si no publicaban sus cartas en el periódico, y no solo eso, también enviaba criptogramas complejos y cifras, algunas que, al día de hoy, siguen sin resolverse. El director, Matt Reeves, encontró similitudes entre el Zodíaco y el Acertijo, ya que ambos juegan y se burlan de la policía, dejando un mensaje o un juego después de cometer un crimen. En el caso del Zodíaco criptogramas, y con el Acertijo, bueno, acertijos. Esto inspiró enormemente a Reeves para construir su versión del Acertijo, no solo con la apariencia y la vestimenta del personaje, sino también en cómo el asesino dejaba sus mensajes y juegos a la policía y a las autoridades. Pero claro, hay algo que diferencia a años luz a estos dos personajes. El Acertijo, en la película, fue capturado y encarcelado, resolviéndose exitosamente el caso. Mientras que el Zodíaco, el asesino de la vida real, jamás fue capturado, y al día de hoy, a más de 50 años de que ocurrieron los asesinatos, se desconoce completamente quién fue el asesino del Zodíaco. Supongo que a nadie le sorprenderá esto. A lo largo de este iceberg has escuchado y visto las decisiones, condiciones, e intervenciones tan innecesarias y absurdas que el estudio Warner ha aplicado con fuerza en el desarrollo creativo de las películas de Batman, afectando de una u otra forma la calidad narrativa y visual de cada una de ellas. Como, por ejemplo, reescribir los guiones que ellos mismos aprobaron y dieron el buen visto para iniciar con el desarrollo. Cambiar el tono o llevar el rumbo de la saga drásticamente a otro lado solo porque la anterior entrega, a pesar de ser un éxito, no se igualó a la primera y porque McDonald's se negaron a vender juguetes. Hacer una película que no es ni la sombra de lo que representa Batman, solo para hacer un comercial de más de 2 horas, para vender mercancía a los niños. Creer que una gran superproducción sobre los héroes más importantes de los cómics fracasó por el tono serio y oscuro, cuando en realidad fue por tener un guión pésimamente escrito y a un director pretencioso a cargo. Aprobar y darle luz verde a spin-offs y secuelas que a nadie le importa por más que lo vendas como la película que igualará al Caballero de la Noche de Nolan. Cancelar y hacer a un lado proyectos prometedores a cargo de directores y escritores competentes por excusas que se sacan de la manga, desperdiciando el potencial del personaje y su universo. Meterse en la sala de edición de las películas para recortar y modificar escenas, y mandar a regrabar así porque sí, a pesar de que el producto final había recibido buenos comentarios de las proyecciones de prueba. Podría seguir todo el día y toda la noche en mencionarte todas las decisiones más absurdas que Warner ha cometido, pero ya te das una idea del por qué muchos, por no decir todos, estamos de acuerdo de que Warner Brothers es el peor enemigo que Batman ha tenido, y la razón por la que ha estado envuelto en polémicas y momentos muy bajos en el cine. Actualmente, tras la creación de DC Studios, muchas fuentes aseguran que Warner ya no tendrá ninguna autoridad en la parte creativa en las películas de DC, incluidas las de Batman, y solo se encargarán de la distribución.
Solo queda esperar para ver cómo será el futuro de este personaje en el cine, esta vez sin mucha presencia de Warner. Los artes conceptuales son una forma de representar y presentar una idea o conceptos muy preliminares para realizar una obra o un proyecto. En las películas, en especial en grandes producciones, es muy común que en etapas de preproducción se lleven a cabo cientos y hasta miles de artes conceptuales que muestra una idea temprana, que con el pasar de la producción se desarrollará hasta materializarse o no. Las películas de Batman no son la excepción, y se han dibujado miles de artes conceptuales que nos muestran las ideas tempranas de las cintas de este héroe. El caso es que, mucha gente en internet y redes sociales, han admitido de forma sincera, haber tenido miedo o sentirse incómodos al ver muchos de los artes conceptuales de las películas de Batman, tachándolos de ser turbios, inquietantes o hasta terroríficos. Personalmente, he leído comentarios de personas que han compartido su inquietud ante ciertos dibujos o conceptos en las cintas del murciélago, y honestamente, puedo comprenderlo, pues encontrar arte inquietante en el detrás de cámaras de las películas de Batman, es abundante. A continuación, te demostraré algunos artes conceptuales de las películas de Batman. Al inicio de Batman Regresa, somos testigos del nacimiento del villano principal, Oswald, alias el Pingüino, y brevemente vemos parte de su infancia, hasta que es abandonado en las alcantarillas por sus propios padres, para posteriormente, ser rescatado y adoptado por los pingüinos. Sin embargo, y algo que no muchos saben, es que hay una foto tomada durante el rodaje de Batman Regresa, que dejó a muchos atónitos, y preguntándose si acaso, la película nos presentó todo lo que filmaron sobre la infancia de Oswald. En ella podemos ver a los actores quienes interpretaron a los padres de Oswald, y entre ellos, se encuentra un actor o una actriz de baja estatura, caracterizado como, bueno, lo que parece ser Oswald, cuando era un niño. Investigando a fondo, encontré que, quien interpreta al pequeño Oswald en la foto, es una actriz de baja estatura llamada Nikki Voltejo, quien ha interpretado a varios personajes de corta estatura desde 1985, y es acreditada en Batman Regresa como Bebé Pingüino, además de tener otro rol en la cinta como uno de los pingüinos emperador, que aparecen en el film. La fotografía, además de dejar a muchos boquiabiertos por lo poco que se conocía, también dejó a varios preguntándose si se filmaron más escenas sobre la infancia de Oswald, o el Pingüino, donde veríamos a detalle cómo fue la niñez de este personaje, además de mostrarnos la apariencia de Oswald en su niñez. Muchos mencionan que posiblemente, la caracterización de la actriz, fue para la escena en la que el pequeño Oswald está encerrado en una jaula, y atrapa a un gato para comérselo. Pero otros, aunque no lo niegan, opinan que no tiene sentido maquillar a la actriz, solo para una pequeña escena en la que no se le ve su rostro. Por lo que muchos están seguros, de que Burton y compañía, filmaron más escenas sobre la infancia de Oswald, y que por razones que se desconocen, se eliminaron.
Creo que todos estamos de acuerdo de que Zack Snyder es un cineasta que divide al público siempre y cuando estrena alguna película o habla acerca de sus propias ideologías sobre los superhéroes más icónicos de la cultura popular, como Superman, Wonder Woman y Batman. Aunque es admirado y odiado por muchos, lo cierto es que Snyder es un director y escritor que siempre ha visto a estos personajes de una manera muy superficial, notándose en la calidad de escritura y desarrollo de sus personajes en películas como El Hombre de Acero y Batman contra Superman, evidenciándose el poco entendimiento que tiene por ellos. Muchos se niegan a creer en esto, pero incluso el propio Snyder se ha disparado en el pie al dar su opinión en entrevistas. A inicios del año 2024, Snyder fue invitado al podcast de Joe Rogan Experience, donde admitió sentirse frustrado por las quejas de los fans porque su Batman mataba en sus películas, y dio su opinión y perspectiva sobre el código moral de Batman de no matar. En sus palabras y refiriéndose a Batman como un dios, opinó que el personaje se vuelve completamente irrelevante si no le arrebata la vida a sus enemigos. Esto no solo provocó todavía más quejas por parte de los fans, sino que también llamó la atención del respetado escritor de cómics, Grant Morrison, quien no dudó en demostrar su desacuerdo con las palabras de Snyder, comentando que, si Batman mata a sus enemigos, se volvería igual de malvado como el Joker, y el comisionado Gordon tendría que capturarlo y encerrarlo obligatoriamente. Para muchos, los comentarios de Snyder en el podcast de Joe Rogan solo pone todavía más en evidencia que no comprende o no entiende en absoluto lo que significan y transmiten personajes como Batman o Superman. A pesar de que vimos la visión de Snyder sobre los personajes de la Liga de la Justicia en sus películas, que forma parte de su famoso Snyderverso, la realidad también es que hubo muchas otras ideas que el director planteó desde los inicios de producción de sus films, pero que, por distintos motivos, no llegaron a realizarse, ni aparecer en las películas. Y una de estas muchas ideas que Snyder tenía en mente para Batman, era, cuanto menos, curiosa. En ocasiones en entrevistas, Zack Snyder ha comentado que, en los primeros borradores del guión para la primera película de la Liga de la Justicia, los personajes, Bruce Wayne, es decir, Batman, y Lois Lane, el interés amoroso de Superman, iban a tener una relación amorosa en la película. Según comenta Snyder, la idea era que, después de la muerte de Superman a manos de Doomsday, Lois queda profundamente deprimida por esta pérdida. Bruce, sintiendo una gran culpa por la muerte de Clark, decide en dedicarse a consolar a Lois para que pudiera sobrellevar su duelo. Pero durante ese tiempo juntos, ambos se enamorarían, y Lois quedaría embarazada de Bruce. En algunos artículos, leí que el plan principal de Snyder con sus futuras películas de la Liga de la Justicia, que, por cierto, nunca se hicieron, es que Bruce sacrificaría su vida para salvar la humanidad, y Lois le demostraría a su hijo ya adolescente la baticueva donde operaba su padre. Posteriormente el chico tomaría el manto de Batman, e iniciaría su cruzada en memoria de su padre. Creo que no me hace falta decir que esta idea, cuando salió a la luz años después, horrorizó a varios fans, pues lo consideraron como una idea muy inadecuada para ambos personajes, además de hacer ver muy mal al Hombre de Acero. Por mi parte, yo teorizo que, muy posiblemente, Warner vio a futuro estas reacciones, y le puso un alto a Snyder con esta idea. Anton Furst fue un diseñador de producción de origen británico, quien se hizo destacar en la década de los 80, por su trabajo en el diseño de producción de la película, La Compañía de los Lobos, de 1984. Su trabajo lo impulsó a trabajar con Stanley Kubrick, diseñando escenarios de la guerra de Vietnam en la cinta, Cara de Guerra, y posteriormente, fue contratado por Tim Burton para hacerse cargo del diseño de producción de Batman, pues el director quedó impresionado por sus trabajos anteriores. Bajo la mano de Anton Furst, y proponiéndose a hacer lo que él describió, como la metrópolis más fea y sombría dirigida por el crimen, diseñó los escenarios, edificios, calles, estatuas, gárgolas y vehículos de Ciudad Gótica para la película. Su trabajo en el diseño de Gótica fue tan impresionante, que no solo la editorial DC tomó su trabajo como inspiración para el diseño de Ciudad Gótica para los posteriores cómics de Batman, sino también le hizo merecedor de un premio Oscar por mejor diseño de producción en 1990. Sin embargo, Furst tenía una historia oscura detrás, que poco a poco desgastaba su salud mental, fruto de una infancia difícil con su padre y de las adicciones, que de una manera muy triste, lo hundió en la más profunda depresión.
Según sus colegas y compañeros de trabajo, Furst tenía la reputación de ser una persona impulsiva con su alrededor, llevándolo a cometer decisiones cuestionables y espontáneas que terminaron afectándolo. Pero, aún así, era muy apasionado por su trabajo. Furst llegó a confesar a sus amigos, que él tenía de mascota a un periquito de color verde que adoptó como Napoleón. Aunque era muy ruidoso, él amaba a su mascota, y dormía con él todas las noches en su cama, y confesó que, accidentalmente, mató al periquito, asfixiándolo, lo que le entristeció profundamente. Se dice que Furst se sintió muy frustrado cuando no se le permitió trabajar en el diseño de producción de Batman Regresa, ya que tenía contrato exclusivo con Columbia Pictures, y no se le concedió ese permiso. Era un trabajo que Furst no quería perder, pues en verdad disfrutó mucho trabajar con Burton en la primera película. Sus problemas emocionales, su abuso constante a las bebidas alcohólicas y a los medicamentos, detonaron su fracaso matrimonial, separándolo de su esposa e hijos. Lo que hizo que todo en la vida del diseñador fuera todavía peor, y lo impulsó a tomar una trágica decisión. El 24 de noviembre de 1991, Furst se quitó la vida, lanzándose desde el 8º piso de un edificio. Es bastante triste saber cómo fue y terminó la vida de un talentoso diseñador de producción, como lo fue Anton Furst, y cómo su estado emocional fue decayendo, hasta llevarlo a tomar una seria decisión. Y sin duda, su trabajo en Batman marcó fuertemente su esfuerzo, capacidades y talento, que influyó en futuras películas y cómics del personaje. E incluso muchos, al día de hoy, siguen recordando la ciudad gótica de Batman 1989, como la mejor vista en el cine. Batman del futuro, El regreso del Joker, es una película animada, basada en la famosa serie animada de 1999. Originalmente, esta cinta animada de Warner, durante su producción, manejaba un tono un poco más violento a comparación de la serie animada, acompañado de un lenguaje fuerte, pues la cinta estaba destinada a obtener una clasificación PG-13, y el estudio no tenía problemas con eso en un inicio. Hasta que una tragedia ocurrida en tierras norteamericanas, los hizo cambiar de opinión. El 20 de abril de 1999, ocurrió el tiroteo en la escuela secundaria de Columbine, en Colorado, Estados Unidos, que cobró las vidas de 15 personas, incluidos los autores de la masacre. La noticia hizo eco en los Estados Unidos, y la comunidad estaba sumamente devastada por lo ocurrido. Warner estaba al tanto de la noticia, por lo que, con el fin de evitar polémicas y quejas por parte de padres de familia, obligó a reducir la violencia en sus shows y películas animadas, incluido el film de Batman del futuro. Los productores, escritores y animadores, fueron obligados a llevar a cabo una segunda versión de la cinta, pero menos violenta y con censura, todo con el fin de no obtener la clasificación PG-13, y en su lugar, obtener la clasificación PG. La película estaba programada para estrenarse en Halloween del año 2000, pero debido a los cambios drásticos, la retrasaron, hasta el 12 de diciembre de ese mismo año. La noticia sobre una versión más violenta de la película, no pasó desapercibido por los fans, quienes posteriormente protestaron en línea, para que esta versión saliera a la luz. Y afortunadamente para ellos, cuando las aguas se enfriaron, Warner Home Video lanzó esa versión, en abril del año 2002. La trama de ambas versiones de la película no difieren en absoluto, pues solo disminuye el nivel de violencia del film, cortando algunas escenas de pelea, cambiar o eliminar la sangre, y modificar algunas muertes. Y una de esas muertes, que llamó mucho la atención, fue la del Joker. En la versión PG estrenada en el 2000, la escena flashback que nos muestra el trágico final de este villano, el Joker es empujado por Tim Drake, y rompe un recipiente con líquido, empapándolo por completo y enredándolo con unos cables. El Joker, furioso, está decidido a acabar con el joven Drake, pero este se resbala con el líquido, y accidentalmente, jala una palanca encendiendo la energía, provocando que los cables con los que se enredó, lo electrocute hasta matarlo. En la versión sin censura PG-13, el Joker toma por el cuello a un malherido Batman, y le pide a Tim Drake, quien está bajo el control del Joker, que mate al hombre murciélago. Drake toma un fusil submarino con un letrero que dice, "Bang". El pequeño Drake apunta a Batman, pero muy pronto este duda en hacerlo, pues poco a poco recobra su conciencia, y reconoce a Bruce. El Joker exige en que mate a Batman inmediatamente, pero solo logra que Drake apunte el arma hacia él, y le dispare, empalándolo, y matándolo en el acto. La muerte del Joker en la versión PG-13, es sin duda bastante oscura.
A diferencia de la versión PG, donde el Joker muere de una forma más accidental, en la versión sin censura, el joven Tim Drake, sin opciones, no tuvo otra alternativa más que mancharse las manos, arrebatándole la vida del payaso, para salvar a Bruce. Uno de los debates que personalmente, me han parecido de los más interesantes sobre Batman, es la salud mental de Bruce Wayne. Pues, como muchos sabrán, la sanidad mental del personaje dentro de los cómics, ha estado afectada desde su infancia, tras ser testigo de la muerte de sus padres. En la mayoría de las adaptaciones, vemos a Bruce con síntomas de estrés postraumático por la muerte de sus padres, y poco más. Pero ninguna otra adaptación como el Bruce Wayne de The Batman de Matt Reeves, se ha desnudado casi por completo las emociones del personaje. Un Bruce Wayne retraído, antisocial, y obsesivo en su lucha contra el crimen en Gótica. Desapegado a su vida familiar, social y laboral, solo para buscar, encontrar y encerrar a criminales extremadamente peligrosos, todo para satisfacer algo que nació en él, el día en que perdió a sus padres, pero que, aún así, no logra satisfacerse, sin darse cuenta el daño que se está haciéndose a sí mismo, y lo que su figura como Batman representa para algunas personas. Aunque busca la justicia, muy por dentro trata de buscar justificaciones de los castigos tan brutales que han recibido figuras corruptas en Ciudad Gótica, algo que el Joker se lo encara en la escena eliminada. I think somewhere deep down, you think they deserved it, huh? You think they deserved it. El desgaste emocional y físico en este Bruce Wayne, y su posterior evolución, no solo lo hacen el más coherente de todas las adaptaciones, sino también, en el más humano visto hasta ahora. Mucho se ha dicho que Bruce, en esta película, heredó su trastorno obsesivo de su madre, Martha, pues como se muestra en la escena en el que el acertijo revela información de la familia Wayne, revela que Martha sufría de enfermedades mentales, lo que la llevó a ser internada en Arkham. A mi punto de vista, es una explicación superficial, pues pienso que las principales influencias en el estado emocional de Bruce, involucra la muerte de sus padres, y la ciudad en el que le tocó vivir. Un ambiente corrupto, oscuro, violento, hostil, donde el crimen manda. Y Bruce, trata de cambiar las cosas, interviniendo como esta figura llamada Batman. Y es muy probable que él vea a cada uno de estos criminales con los que se enfrenta y lucha cada noche, como la misma persona que apareció en ese callejón con un arma, y disparó sin razón ni piedad, a sus padres, cuando Bruce era tan solo un niño. Realmente, no han sido muy recurrentes los accidentes durante las filmaciones en las películas de Batman de Burton y Schumacher. Pero en el caso de Nolan, fue una historia lamentablemente distinta. En El Caballero de la Noche Asciende, ocurrieron varios accidentes que hicieron las tareas de producción mucho más complejas. El camión que transportaba el Batwing, o el murciélago, perdió el control e impactó en el set. El Batwing se dañó seriamente por el impacto, por lo que tuvieron que cambiar el calendario de filmación para repararlo. Un paracaidista de la película falló en sus movimientos, y chocó contra el techo de una casa en Escocia. El doble de riesgo de Anne Hathaway, se accidentó al perder el control del manejo del Batpod, y se estrelló contra una cámara IMAX que filmaba sus movimientos. Afortunadamente, todos sobrevivieron y no pasó a mayores, pero, lo que sucedió en el rodaje del Caballero de la Noche unos años antes, desafortunadamente no se contó con la misma suerte. El 25 de septiembre del año 2007, se estaba llevando a cabo una prueba para una secuencia de persecución de la película. El camarógrafo, Conway Whitcliffe, se encontraba sentado en el asiento trasero de un Nissan todoterreno, para poder grabar la acción de forma adecuada. Pero durante la prueba, el conductor del Nissan perdió el control, que iba a una velocidad de 30 km por hora, y terminó estrellándose contra un árbol. Whitcliffe estaba asomado por la ventanilla trasera del vehículo, por lo que el impacto le provocó heridas graves en la cabeza, muriendo al instante. El supervisor de efectos especiales del Caballero de la Noche, Christopher Corbould, fue acusado por falta de normas de seguridad durante el rodaje de la cinta, lo que habría causado la muerte de Whitcliffe, pero la audiencia dictaminó que Corbould cumplió con todas las normas, y lo de Whitcliffe fue un accidente. Por lo que Corbould fue absuelto de todos los cargos. Al final del Caballero de la Noche, en los créditos finales, se les dedica la película tanto a Heath Ledger, como a Conway Whitcliffe.
El 20 de julio del año 2012, se llevó a cabo una proyección de medianoche del esperado cierre de la trilogía de Batman de Nolan, El Caballero de la Noche Asciende, en el Cine Century 16, en Aurora, Colorado. Alrededor de 400 personas asistieron a la proyección de medianoche en la sala número 9 para disfrutar de la experiencia de esta última entrega, sin saber que uno de los asistentes entre ellos, tenía otros planes en mente. A las 12:20 de la mañana, 20 minutos después de que la película comenzara, James Egan Holmes, un joven de 24 años de edad en ese momento, salió de la sala de cine por la puerta de emergencia que daba hacia el estacionamiento. Aproximadamente 17 minutos después, a las 12:37, Holmes regresó a la sala por la misma puerta de emergencia, pero ahora estaba vestido con un chaleco antibalas, una máscara de gas, y un casco balístico, algo que no llamó mucho la atención de los asistentes, pues pensaban que el joven estaba disfrazado como muchos fans de Batman para disfrutar de la experiencia de la película. Acto seguido, Holmes arrojó una lata de gas lacrimógeno y comenzó a disparar contra la audiencia con una escopeta, levantando el pánico en toda la sala. Cuando se le acabaron las balas, Holmes sacó un rifle semiautomático para seguir con el tiroteo, pero el arma no funcionó por mucho tiempo, así que lo reemplazó por una pistola Glock 22 calibre .40. Uno de los disparos fue tan potente, que atravesó un muro y fue a parar a otra sala de cine que también proyectaba la película. La policía llegó 4 minutos después de que el tiroteo comenzara. A las 12:45 de la mañana, Holmes fue detenido por la policía, aunque en un inicio fue confundido con un oficial debido a su vestimenta. 12 personas murieron, y 70 personas fueron heridas por impactos de bala. La noticia del tiroteo en Aurora conmocionó a todo el mundo. Warner tuvo que cancelar estrenos de gala de la película en varios países. Los miembros de la producción del film, incluido el director, lamentaron lo ocurrido. Y Christian Bale visitó a las víctimas de la masacre. Tras lo ocurrido, no pasó mucho tiempo para que se señalara la figura de Batman como la influencia detrás del tiroteo, y surgieron rumores por parte de periodistas amarillistas que el siniestro fue influenciado por el personaje del Joker de Heath Ledger, y que el autor de la masacre, James Holmes, trataba de imitar a este villano. Pero poco después, todos estos rumores fueron desmentidos por las autoridades, afirmando que Holmes padecía de enfermedades mentales que le dificultaba relacionarse con su entorno. Además, sus psiquiatras revelaron información que fue crucial en la investigación, como que Holmes eligió el estreno de El Caballero de la Noche Asciende, porque sabía que mucha gente iría al estreno de la película, lo que significaba un mayor rango de víctimas. A pesar de los diagnósticos en su salud mental, se llegó a la conclusión de que Holmes era legalmente cuerdo, y podía enfrentar un juicio. Fue condenado a 12 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. La cicatriz que dejó la masacre en Aurora, Colorado fue tal, que 7 años después, a días del estreno de la primera película del Joker, los familiares de las víctimas protestaron para que la cinta no se proyectara en Colorado, temiendo que otra masacre sucediera en el estreno. Muy parecido al caso de Superman, algunos fans aseguran que Batman tiene una maldición que afecta a los actores que se ponen la capucha del personaje en alguna película o serie, y a otros que se involucran en algo relacionado a este héroe. Los argumentos de esta entre comillas, maldición, señala a actores como Adam West, quien interpretó a Batman en la mítica serie de los años 60 y su película, ya que después de terminar su trabajo como el hombre murciélago, West tuvo serios problemas en conseguir otros roles en la industria, pues se había encasillado en el personaje de Batman. Esto frustró en gran medida a West, y hubo una época en el que el actor no dudaba en decir lo arrepentido que estaba en haber participado en la serie, y aprovechaba en burlarse de este personaje. Otro actor es Michael Keaton, el Batman de Tim Burton, quien después de su participación en 2 películas, su carrera flaqueó durante los años 90 y los 2000. El caso de Val Kilmer, el Bruce Wayne de Batman Forever, fue diagnosticado con cáncer de garganta en el año 2015, provocándole problemas significativos en su habla, y obligándolo a usar un dispositivo eléctrico para hablar. Otros casos que también forman parte de esta supuesta maldición, es la muerte de Heath Ledger. La masacre de Aurora que mencioné anteriormente en el iceberg. Los accidentes en los rodajes de las películas de Nolan. Un incendio ocurrido durante la proyección del Caballero de la Noche Asciende en México. Y la inesperada muerte del actor, Kevin Conroy, quien fue la voz de Batman, en varias series animadas, películas, y videojuegos.
A mi opinión personal, y al igual que mis otras opiniones sobre varias supuestas maldiciones como las de Batman o Superman, veo muy supersticioso la existencia de esta maldición. Pues se argumenta de simples coincidencias y de eventos delicados y personales de cada actor o involucrado, algo que es bastante común en cada persona. En caso de West, si bien es cierto lo de su mal momento en su carrera, poco a poco logró recuperarse, y ya no vio la figura de Batman como una mancha en su currículum, sino como el papel que lo volvió en una figura inolvidable en la cultura popular, y que, hasta su muerte, siempre estuvo dispuesto en volverlo a interpretar, véase en cameos, o prestando su voz en películas y series animadas. Lo mismo fue con Keaton, quien se recuperó interpretando roles mucho más serios, y jamás señaló a Batman como el culpable de su leve caída en los 2000. Val Kilmer, a pesar de su condición, está más que dispuesto a volver como el caballero de la noche. Lo de los accidentes en los rodajes de Nolan, lastimosamente, es común cuando se trata de secuencias de acción sumamente complejas. Y todo lo demás, absolutamente en nada influyó la figura de Batman. Y de hecho, cada uno de estos eventos que forman parte de esta maldición, tienen su propia explicación y desarrollo, y ninguna se manifestó en extrañas circunstancias, lo que caracteriza a las historias típicas sobre maldiciones. De todos modos, les invito a escribir en los comentarios sus opiniones acerca de esta supuesta maldición que rodea al Caballero Oscuro. Y bueno amigos, aquí acaba el iceberg más grande que he hecho para mi canal. Les agradezco mucho por haber apoyado este iceberg y por sus comentarios. Ha sido sin duda una de mis mejores experiencias creando contenido. Les invito a escribir en los comentarios qué dato no sabían de este iceberg, y cuál no se mencionó, para hacérmelo saber. No me despido de ustedes sin antes desearles un feliz día, y nos veremos en un próximo vídeo. Cuídense y hasta la próxima.